Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-176, capítulo 176. Capítulo 176. Mi objetivo es ser pionero en el Gran Bosque. 2. Después del cortés saludo. Patrick, levantando la cabeza, rápidamente asimiló las figuras que tenía ante sí. Frente a él había 7 ancianos sentados en una mesa redonda. Llevaban sus túnicas bajadas, por lo que sus rostros no eran claramente visibles, pero solo por sus largas barbas blancas que llegaban hasta sus pechos, podía decir que tenían una edad considerable. Entonces estos viejos son los 7 sabios. Todo el curso de acción de la Torre de la Verdad, una de las 3 grandes potencias del continente, se decidió según las opiniones de estas 7. En otras palabras, en este lugar donde estaban reunidos los 7, su autoridad era equivalente a la del emperador del imperio o al papa de la Santa Teocracia. Patrick, por primera vez en mucho tiempo, habló con cortesía. Primero, gracias por tu ayuda. Gracias a ti sobreviví. Entonces habló uno de los 7 sabios. No hay necesidad de estar verdaderamente agradecido. Porque no te ayudamos gratis. Por supuesto que lo entiendo. En primer lugar, Patrick lo había dicho primero en su carta. Que si le ayudaban, él también los ayudaría. Fue Patrick quien propuso por primera vez una relación de toma y daca. Por supuesto, ese no era su único objetivo. Los 7 sabios hablaron como para presionar sutilmente a Patrick. ¿No crees que has incurrido en una deuda bastante grande y que te han salvado la vida gracias a nosotros? No lo negaré. En ese caso, ¿qué precio nos pagarás por el valor de tu vida? La vida del doble dragón. Ja ja ja. No importa cómo lo piense, no parece que se pueda arreglar por un precio barato. Yo también estoy de acuerdo. Los 7 sabios, al unísono, exigieron un precio a Patrick. ¿Cómo pagarás el precio? ¿Puedes siquiera pagar este precio? No lo dijeron directamente. Ante la presión claramente transmitida, Patrick sonrió y dijo: como heredero del feudo del vizconde Snyder, propongo formalmente matrimonio a la Torre de la Verdad. Hablar. Por favor, forme una alianza con nuestro feudo. Ante las palabras de Patricio, los 7 sabios guardaron silencio. Y mucho tiempo después, las palabras que uno de ellos expulsó fueron: ¿estás en tu sano juicio? Eso fue todo. Patricio Snyder. Mucha gente lo había tratado como un loco, incluso en su vida pasada y presente. Pero esta vez fue un poco diferente. Ante sus miradas, que realmente dudaban de la cordura de Patrick, Patrick dijo con calma: por supuesto que estoy en mi sano juicio. Y lo que dije lo dije sinceramente. Una alianza. Una alianza, dices. ¡Qué absurdo! Mira aquí, doble dragón. Te preguntamos cuánto pagarías por el precio de tu vida. Te escuché. ¿Y la respuesta que llegó fue una alianza? Eso es correcto. Ja ja ja. Con una risa hueca se reveló una leve ira. Y al mismo tiempo. DRRRRRRR. La habitación vibró. No, no era la habitación. Esto fue. Toda la torre tiembla. ¿Debería esperarse esto de los 7 sabios? Cuando simultáneamente liberaron su maná, la enorme estructura, incapaz de soportarlo, tembló como si hubiera ocurrido un terremoto. A menudo se evaluaba a los magos como débiles en el combate 1 contra 1, pero eso no significaba que fueran débiles. Incluso si la naturaleza y el uso de su poder fueran diferentes, el poder que poseían era real. De hecho, ¿no había tenido Patrick un sabor bastante amargo de la magia de los magos, en esta reciente batalla? Pero... ¿y qué? En medio de la presión que dificultaría incluso la respiración de una persona común, Patrick no pestañeó. Si la presión que emanaba de los 7 sabios era como una ola furiosa, la figura de Patricio, soportando dentro de ella,
Era como una roca que se mantenía firme sin moverse. Una mente inamovible. Patrick, manteniendo un estado mental como el de una gran roca inquebrantable, dijo con una leve sonrisa. No he venido hasta aquí para pelear. Y del cuerpo de Patrick también empezó a emanar un aura débil. Tanto es así que los 7 sabios, que habían estado liberando ferozmente su poder, quedaron, por el contrario, desconcertados. Patrick, quien habló cortés pero afirmó claramente su presencia como alguien con el poder de contraatacar, continuó. Por ahora, hablemos. Al ver el rostro de Patricio lleno de compostura, los 7 sabios intercambiaron miradas y luego retiraron el maná que estaban emitiendo. Al mismo tiempo, la temblorosa torre de la verdad también dejó de vibrar. Y los 7 sabios hablaron con Patricio. Sabemos que aún no tienes 20 años, ¿es eso correcto? Tengo 19 años. Ni siquiera eres humano. Ante esas palabras, los otros 7 sabios asintieron como si estuvieran de acuerdo. Espada y magia. Aunque los caminos que recorrieron fueron diferentes, reconocieron mutuamente que el proceso de búsqueda del dominio no era tan fácil. Pero el nivel que había alcanzado Patrick Schneider no era en absoluto algo que pudiera alcanzarse a su edad. ¿Cómo podría eso ser posible? ¿Era eso realmente algo que un humano podía lograr? Incluso la palabra, genio, me pareció inadecuada. Un monstruo. La persona que tenía delante encajaba perfectamente con esa palabra. Al recibir miradas de admiración, conmoción y cautela, Patrick abrió la boca. Presumiblemente lo que todos quieren es mi técnica secreta. Por ejemplo, algo como esto. Una tenue energía roja se acumuló en la mano de Patrick y luego se levantó un puñado de llamas. Warrock. Y de calor yang. Una técnica aplicada de los Murim que emitía energía de fuego cambiando la naturaleza del y a la del yang. Al ver esa vista, los 7 sabios se movieron momentáneamente en sus asientos. Y ese no fue el final. Geoeon. Esta vez, se acumuló una energía fría blanca pura y se formó un tenue cristal de hielo en la mano de Patrick. Yin y frío. De manera similar, se utilizó cambiando la naturaleza del Ya Yin. A partir de ahí, Patrick, mientras estaba en ello, mostró algunas cosas más. Extendió su mano hacia un candelabro para encenderlo en la pared, y la vela que contenía se estremeció y luego fue succionada hacia la mano de Patrick. Después de mostrar incluso una psicoquinesis como esa, Patrick terminó hablando con los 7 sabios. ¿Cómo es? Parece que esto es lo que todos quieren, ¿estoy en lo cierto? Las palabras de Patricio sonaban como si llegaran directamente a los oídos de los 7 sabios. Telepatía. Una técnica conocida como la habilidad miscelánea más útil de los Murim. Las expresiones de los 7 sabios, que habían experimentado todo eso, se volvieron serias. Había oído los rumores, pero esto es incluso más que lo real. ¿Es realmente un espadachín? ¿Es seguro que no es un mago? Si entrenas tu aura de una determinada manera, ¿es esto posible, como diablos? Los 7 sabios, considerados los más sabios del continente. Sus rostros estaban todos teñidos de conmoción y duda. Lo que Patrick acababa de mostrarles era algo que trascendía su sentido común. Creó fuego y hielo con sus manos, movió objetos en el aire y transmitió su voz en secreto. Esto era algo imposible para los espadachines que entrenaban en aura. Estaba más cerca del reino de un mago. Pero no importaba cómo lo miraras, ese dragón doble no era un mago. No había manera de que los magos del nivel 7 sabios no reconocieran a un mago incluso después de ver que la magia se manifestaba justo frente a ellos. Si es así, ese hombre lo había hecho posible simplemente moviendo su aura. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué medios? Es imposible. Está sacudiendo la definición misma del aura desde sus cimientos. Un mago es alguien que vendería a su propia familia con el fin de explorar lo desconocido. ¿Cuánto más para los 7 sabios que reinaron en la cima? Una codicia flagrante apareció en sus ojos. Si se salían con la suya, su sentimiento honesto era que querían incapacitar a Patrick, encarcelarlo y estudiarlo lenta y meticulosamente de la cabeza a los pies. Si eso fuera posible, realmente podrían haberlo hecho. Pero una cifra poderosa que se estima que está al menos en el nivel de 8 estrellas.
Sería difícil. Difícil. Incluso si movilizamos todo el poder de la torre, ¿cuántos sacrificios tendríamos que hacer? No, es siquiera posible, no sufriríamos pérdidas masivas y lo dejaríamos escapar. No importaba cómo lo pensaran, era imposible. La probabilidad de éxito en reprimir a ese monstruo por la fuerza era demasiado escasa. Era natural que la Torre de la Verdad evaluara tan altamente a Patrick. Originalmente, cuando Patrick ganó a Arcana, ya se había convertido en un pez gordo. Ganar arcanos al derrotar al nieto del Santo Espada. El nivel de 7 estrellas más joven del continente. El futuro más fuerte del continente. Fue realmente brillante. ¿Podría un joven que aún no tiene 20 años tallar su nombre en una posición aún más alta que esta? Sorprendentemente, fue posible. Los incidentes que Patrick había causado recientemente durante su viaje de entrenamiento como caballero habían hecho que eso fuera posible. En el reino de Cator, ya había luchado y derrotado por completo a 2 caballeros de 7 estrellas. Eso por sí solo fue una hazaña asombrosa, pero después de eso, en el reino Kaisar, causó un incidente aún mayor. Había derrotado abrumadoramente al conde Caudenspike. Después de eso, había librado una guerra él solo contra el ejército regular del reino Kaisar. Y había ganado. Un monstruo que había ganado contra un ejército de 10.000 hombres, que incluía 4 caballeros de 7 estrellas. Este ya no era un tema de potencial futuro, etc. Dentro de la Torre de la Verdad, que había recibido información sobre Patrick más rápido que nadie, se estimaba que la fuerza de Patrick era de al menos 8 estrellas. Y eso era solo el mínimo, incluso hubo evaluaciones de que podría ser comparable al Santo de la Espada Imperial. Por eso. Primero, cálmate, doble dragón. Tampoco deseamos pelea. ¿Qué beneficio obtendríamos al luchar contra ti aquí? Al final, ni siquiera los 7 sabios de la Torre de la Verdad pudieron intentar imprudentemente reprimir a Patricio. Patrick ya había llegado a una posición en la que eso no era posible. Mientras daban un paso atrás, Patrick también dijo con una sonrisa. Por supuesto que estoy de acuerdo. Por eso propuse una alianza. Ante esas palabras, uno de los 7 sabios dijo. Entiendo que eres una excelente persona. Gracias. Pero aún así, ¿no crees que impulsar una alianza entre la Torre de la Verdad y un feudo de un simple vizconde como el feudo de Snyder es desequilibrado? Así es. Incluso si Patrick fuera genial, la evaluación del feudo de Snyder en sí no aumentó. No, estrictamente hablando, aumentó, pero tenía un límite. La Torre de la Verdad, sede de los magos, llamaba una de las 3 grandes potencias del continente, y el feudo Snyder, situado en la frontera oriental del débil reino de Atronia. Francamente, cualquiera podía ver que estaba desequilibrado. Pero esta es una situación muy familiar para mí. La secta del dragón gemelo. Antes de que surgiera la gran figura conocida como el Gran Maestro Dragón Radiante, Jin Cheon, el 99,9% de la gente de los Murim ni siquiera sabía que existía tal secta. Como gran discípulo de dicha secta Dragón Gemelo, la persona que había negociado con numerosas grandes sectas y mantenido conversaciones con altos funcionarios del gobierno no era otro que Patrick. La experiencia de aquella época brillaba ahora mismo en este mismo lugar. Nuestro feudo Snyder es solo un feudo pequeño y humilde. Patrick fue el primero en reconocer la realidad. Limitando con el gran bosque, no hemos podido desarrollarnos debido al sufrimiento de los ataques de monstruos, y la producción del feudo es insignificante. Por supuesto, recientemente, al fortalecer nuestro ejército y crear productos especiales, la situación ha mejorado en comparación con el pasado, pero en comparación con la Torre de la Verdad, la diferencia sería la que hay entre una luna llena y una luciérnaga. Ante las palabras de Patrick, los 7 sabios asintieron como si fuera algo normal. Como todo lo que decía era verdad, naturalmente se formó un sentido de empatía. Y como si esperara ese momento, dijo Patrick. ¿Pero cuánto tiempo crees que durará eso? ¿Qué quieres decir con eso? El feudo de Snyder se encuentra actualmente en pleno desarrollo. Dentro del feudo ya existe una fuerza militar que he creado de forma independiente. Todos ustedes ya habrían investigado. UMM.
300 futuros caballeros entrenados personalmente por Patrick Schneider. Y los orcos de la tribu Bedrock. La fuerza militar actual del feudo de Schneider había superado con creces el nivel de un simple feudo de vizconde. Además, fundamentalmente, ahí estoy yo. ¿Crees que el valor de un feudo donde existe el futuro más fuerte del continente seguirá siendo el mismo que ahora para siempre? Ejem. Los 7 sabios no pudieron evitar dejarse influenciar. Patricio Schneider. Una figura poderosa que había alcanzado al menos el nivel de 8 estrellas incluso antes de cumplir 20 años. ¿Cómo sería el futuro de ese monstruo? ¿Y cómo sería el futuro del feudo Schneider? ¿Qué compartiría ese futuro? Incluso entonces, ¿se podría seguir diciendo que la alianza estaba desequilibrada? Mientras los corazones de los 7 sabios vacilaban, Patrick habló. ¿Sabes cómo ganar el premio gordo con una inversión? ¿Por qué se habla tanto de inversión? Estoy haciendo una analogía. De todos modos, ¿lo sabes? No lo sé bien. La Torre de la Verdad era el lugar que ganaba más dinero en todo el continente, pero los propios 7 sabios eran indiferentes al dinero. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque ganan una cantidad ridícula. Así es. La Torre de la Verdad era una de las más ricas de todo el continente. Prácticamente monopolizaban la producción de artefactos mágicos y podían ganar enormes cantidades de dinero simplemente enviando a los magos desde los pisos inferiores al mundo exterior. ¿Por qué las personas que nunca se habían preocupado por el dinero en sus vidas estarían interesadas en el dinero? Sus intereses solo estaban en la exploración de lo desconocido y en alcanzar reinos superiores como magos. El dinero no tenía ningún valor para ellos más allá de los fondos de investigación. A esos novatos, dijo Patrick. Para ganar el premio gordo con una inversión, hay que invertir en el futuro cuando el valor aún sea bajo. Compra barato, vende caro. Ese es el premio mayor. Fue tentador. Fue una palabra que tentó incluso a los 7 sabios, que ignoraban las cuestiones monetarias. Patrick continuó hablando. Si formas una alianza con nosotros ahora y te unes a nosotros, la Torre de la Verdad también podrá compartir los logros que alcancemos. Si te arrepientes más tarde después de tocar el suelo, será demasiado tarde, ¿entiendes? Eso es. ¿En qué hay que pensar? Es ahora. En este momento, ha llegado la oportunidad de ganar un premio mayor en sus vidas. Está justo frente a tus ojos. No, es decir, eso. Realmente puedes permitirte perder esta oportunidad. Estaría bien que sus descendientes se arrepintieran durante generaciones, preguntándose por qué los 7 sabios de esa época no tomaron la mano de Patrick Schneider y por qué perdimos esa oportunidad de oro. Espera un momento. No, eso es una exageración. Tranquilízate un rato. Solo escuchándolo, parecía tan natural invertir ahora que no hacerlo sería un gran problema. En ese momento habló alguien que pensó que no debería dejarse arrastrar más. Suena bastante plausible. Pero falta un punto crucial. ¿Qué quieres decir? Después de formar una alianza con nosotros, ¿qué planeas hacer? ¿Qué tipo de resultados esperas que nos digas esas cosas? Así es. Patrick aún no había declarado claramente su plan y propósito. Sin saberlo, hablar de inversión o de alianza era inútil. Y Patrick miró a los 7 sabios una vez y luego dijo. El pionero del gran bosque. ¿Qué dijiste? Mi propósito es ser pionero en el gran bosque. Fue el momento en que el propósito de Patrick salió de su boca por primera vez. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-177, capítulo 177. Capítulo 177. Mi objetivo es ser pionero en el gran bosque. 3. El pionero del gran bosque. Al escuchar esas palabras, los 7 sabios reaccionaron como si estuvieran estupefactos. ¿Este mocoso sabía siquiera de qué estaba hablando? Una quimera absurda. Ser pionero en el gran bosque, dices. Incluso para un hombre joven, eso es demasiado imprudente. Debe estar diciendo esto porque no lo sabe. Porque no lo sabe. Todos los 7 sabios menearon la cabeza en señal de negación.
Eran individuos que habían acumulado una enorme cantidad de conocimiento en sus mentes, suficiente para ganarse el título de sabio. Por eso lo sabían mejor que nadie en el continente. ¿Por qué nadie había sido pionero en la tierra conocida como el Gran Bosque y por qué todas las naciones del continente utilizaron a las 4 naciones orientales como escudo, sacrificándolas? Ellos lo sabían todo. Uno de los 7 sabios, con expresión sombría, habló con Patrick. Doble dragón. Hablar. ¿Cuánto sabes sobre el Gran Bosque? Mi ciudad natal es un lugar situado en las afueras del Gran Bosque. Sé todo lo que necesito. No, no lo sabes. Te lo aseguro. No tienes idea de lo que hay dentro del Gran Bosque. En el mejor de los casos, solo has tenido que lidiar con los monstruos que han surgido de las afueras. Por eso se puede decir algo tan absurdo como subyugar el Gran Bosque. ¿Eso significa que ustedes, los 7 sabios, saben más sobre el Gran Bosque que yo? Eso es correcto. Te lo aseguro. Si supieras aunque sea la mitad de lo que yo sé sobre la verdad del Gran Bosque, nunca habrías dicho tonterías como ser pionero en el Gran Bosque. No se puede hacer. No se puede hacer en absoluto. Oh. Los 7 sabios suspiraron, menearon la cabeza y miraron a Patricio con lástima. Y uno de ellos volvió a hablar. Al menos debes conocer la historia del Imperio Romano, ¿verdad? Vine. Eso. Asterisco. El Imperio Romano. Era una superpotencia que había gobernado el continente hace 1000 años. Había unificado a todas las naciones y razas de todo el continente, y poderosos caballeros y grandes magos se habían unido como uno solo bajo el nombre del emperador. Todavía se la considera la superpotencia con mayor fuerza nacional en la historia del continente. Habría sido inevitable que el emperador de ese imperio romano movilizara una fuerza de subyugación a gran escala para conquistar el Gran Bosque. Por supuesto que no fue fácil. La fuerza expedicionaria, enviada con plena preparación, fue una pérdida devastadora. Pero el emperador no se rindió y continuó formando ejércitos, desafiando al Gran Bosque. Como si fuera el trabajo de su vida. El Imperio Romano desafió repetidamente al Gran Bosque y el número de intentos continuó hasta la 12ª fuerza de subyugación. Sin embargo, el resultado que se obtuvo fue un fracaso devastador. El 90% de la fuerza expedicionaria no regresó con vida. Las pérdidas puramente humanas superaron los 5 millones e incluso los caballeros y magos reconocidos como los más fuertes de su tiempo tuvieron que depositar sus huesos en el Gran Bosque. Fue una pérdida masiva que habría hecho tambalear incluso a la superpotencia Imperio Romano. Con el tiempo, la fuerza nacional disminuyó y el emperador del Imperio Romano perdió su autoridad. Sin embargo, el resultado de emitir por la fuerza un decreto para organizar una 13ª fuerza expedicionaria fue una rebelión simultánea. Al final, el Imperio Romano, que había unificado todo el continente, quedó dividido en 4 y 5 pedazos, y el continente volvió a una era de guerra. Después de eso, surgió una percepción común entre la humanidad. El Gran Bosque. Era un muro de desesperación y lamento que la humanidad nunca podría superar. Un tonto que desafíe ese muro seguramente tendrá que pagar un precio terrible. Asterisco. Patrick se encogió de hombros y dijo. Puede que la Facultad Knight tenga pocas clases de artes liberales, pero yo también he aprendido sobre la historia del Imperio Romano. Es de conocimiento común, después de todo. Sí, ¿y todavía tienes intención de intentarlo, sabiendo eso? Eso es correcto. Insensato. Los 7 sabios fueron negativos sobre el plan de Patrick. Él realmente no lo sabe. Él dice esto porque no lo sabe. Habría sido difícil saber adecuadamente la verdad sobre el Gran Bosque solo a partir de una lección de historia aprendida superficialmente. Para los oídos de los 7 sabios, que sabían mucho más, las palabras de Patricio no sonaban más que el extravagante engaño de un niño. Pero justo en ese momento. ¿Entonces te estás echando atrás? Se volvió desafiante. La actitud de Patrick, que hasta ahora había sido educada, cambió claramente. Al ver esto, se podía ver la ira en los ojos de los 7 sabios. Cuidado con tus palabras. Doble dragón, ¿estás diciendo que tenemos la obligación de ayudarte? Ante la ira de los sabios, Patrick sonrió.
y habló con voz algo melancólica. Cuando era joven, la gente de mi feudo moría por ataques de monstruos casi todos los meses. El feudo de Snyder. Un lugar que era un feudo rural pobre e impotente, que luchaba ferozmente por sobrevivir contra el gran bosque. Patricio nació allí. En mi infancia pensé que todos los lugares del mundo eran así. Pensé que este mundo era tan peligroso y duro que todos vivían día a día, luchando incansablemente solo para sobrevivir. ¿Qué diablos estás tratando de decir? Por favor, escúchame. Patrick miró fijamente al sabio que le había gritado y continuó. Pero a medida que crecí un poco y vi el mundo en general, llegué a comprender. Solo los débiles de nuestras 4 naciones orientales derraman sangre contra los monstruos del gran bosque. Los que tienen poder real simplemente disfrutan de paz y prosperidad a costa de la sangre que derramamos. Ante eso, uno de los 7 sabios se enfureció y gritó. ¿Estás diciendo que es culpa nuestra? Bueno, dado que estamos ubicados geográficamente junto al gran bosque, no es tu culpa. Pero sabes, hay una cosa extraña. La mirada de Patrick se volvió feroz. Miró los ojos de cada uno de los 7 sabios, escondidos en lo profundo de sus túnicas, y dijo. Como todos decís, la gran selva es tan peligrosa que es difícil incluso acercarse a ella, y la fuerza militar de las 4 naciones del este es la más débil del continente. ¿Por qué no hemos sido destruidos? En ese instante, una mirada de angustia apareció en los rostros de los 7 sabios. Porque lo que Patrick había dicho apuntaba a la fea verdad de este continente que habían estado tratando de ignorar. Asterisco. Ciertamente fue extraño. El gran bosque no era solo una zona remota con muchos monstruos. A veces, desde dentro surgían monstruos absurdos que causaban revuelo en el mundo. El rey ogro al que Patricio había derrotado en su infancia era así. Manticore, Fenrir, el señor duende, etc. Como si la sopa estuviera hirviendo en una olla, el gran bosque periódicamente arrojaba monstruos absurdos al mundo. Y cada vez, las 4 naciones del este, que compartían frontera con ellas, tenían que declarar el estado de emergencia nacional y reunir toda la fuerza militar de la nación para contraatacar. Solo para sobrevivir. Tiempos como estos habían continuado durante cientos de años. Si uno los evaluara fríamente basándose únicamente en la fuerza militar, las 4 naciones orientales deberían haber sido destruidas hace mucho tiempo. Pero las 4 naciones orientales todavía existían. Atronia, Decatur, Yusef, Yama. Mientras otras naciones del continente repetían ciclos de ascenso y caída, estas 4 naciones habían podido mantener su estado durante cientos de años. La razón era que siempre que estaban al borde de la destrucción, todo el continente los apoyaba. Para garantizar que las naciones nunca desaparecieran. A primera vista parece algo agradecido. Pero aquellos que sabían lo fea que era la realidad, lo sabían. La alta sociedad del continente. Los intelectuales que estudian historia. Y los 7 sabios de la Torre de la Verdad. Ellos lo sabían. Vivían con los ojos cerrados y las miradas desviadas, aunque conocían el significado de esta fea verdad. Chivos expiatorios completos. Ese era el valor existencial de las 4 naciones orientales en el continente actual. El apoyo del continente siempre llegaba justo antes de que las 4 naciones orientales estuvieran a punto de ser destruidas. Antes de eso, por mucho que pidieran ayuda, eran ignorados con diversas excusas. Y cuando realmente parecía que iban a ser destruidos, se les brindó el mínimo apoyo, devolviéndoles de alguna manera vida para mantener la forma de una nación. Esto era algo que se había repetido durante 1000 años, desde antes de que se formara el marco de las 4 naciones orientales. Durante 1000 años desde la caída del Imperio Romano, todas las naciones del continente habían utilizado plenamente las 4 naciones orientales. Como escudo para bloquear el gran bosque. No, como zona de amortiguamiento para mantenerse a distancia del peligro que era el gran bosque. En el proceso, no importaba cuánta sangre derramara el pueblo de las 4 naciones orientales, era ignorada. Mientras ignoraran su sangre y su sacrificio, el resto de la gente del continente podría distanciarse de la amenaza del gran bosque y disfrutar del desarrollo y la prosperidad en un lugar seguro. Chivos expiatorios completos impulsados a proteger el continente.
Esa fue la razón por la que las 4 naciones orientales existieron en el continente actual sin ser destruidas. Asterisco. La mirada de Patricio arañó ferozmente a los 7 sabios. Sabes muy bien lo que has estado haciendo todo este tiempo, pero estás tratando de echarte atrás como si no fuera asunto tuyo. ¿Es esa la elección de ustedes, a quienes se les llama una de las 3 grandes potencias? ¿Es eso lo que deberían hacer quienes tienen poder? Los 7 sabios no pudieron atreverse a enfrentarse de frente a la aguda mirada de Patrick. Era el precio de 1000 años de sangre. Hasta ahora nadie había podido reprenderlos así delante de ellos, pero ahora que realmente lo afrontaban, no tenían la audacia de negarlo. Al mirar a los 7 sabios que desviaban la mirada, Patrick dejó escapar un pequeño suspiro. Ahora que lo pienso, el Murim era similar. El Shaolin del Monte Tai y la Osa Mayor de Murim. El clan Namgang, el clan número 1 bajo los cielos. Wudang y el Monte Hua, que competían por el título de la secta taoísta número 1 bajo los cielos. Estas eran las potencias tradicionales entre las facciones ortodoxas Murim con mayor influencia. Estaban ubicados en los lugares más seguros. Sin mencionar Henan, donde se encontraba Shaolin, pero también Anhui, donde estaban Nambung, e incluso Hubei y Shaanxi. Como todos estaban ubicados en los lugares más seguros y prósperos de las llanuras centrales, pudieron preservar su fuerza sin grandes peligros. Incluso cuando derramaban sangre, intervenían tarde, derramaban la menor cantidad de sangre y disfrutaban plenamente de su reputación. No ocurrió lo mismo con el clan Chen de Sichuan o Emei, quienes disputaron ferozmente el poder con la alianza no ortodoxa. Kunlun, que tenía que estar a la vanguardia cada vez que el culto demoníaco se descontrolaba. El clan Moyong, que siempre tuvo que luchar en primera línea contra las tribus extranjeras del norte. Hubo otros que lucharon más desesperadamente y derramaron más sangre que nadie. Y aquí ocurrió lo mismo. Al principio, Patrick tampoco lo sabía. Pero a medida que estudió en la academia y gradualmente llegó a conocer el mundo, y a medida que llegó a conocer el mundo en general, la verdad se hizo visible. La sucia verdad del mundo es que, mientras la gente de su ciudad natal luchaba desesperadamente por sobrevivir, había otros que disfrutaban de paz y prosperidad a costa de su sangre. Probablemente por eso la gente necesita aprender. Patrick sonrió amargamente. Probablemente fue a partir de entonces. Patrick había decidido seriamente ser pionero en el Gran Bosque. Y ahora. Patrick había llegado a la Torre de la Verdad y estaba negociando con los 7 sabios en pie de igualdad. Tal como lo había planeado desde el momento en que dejó la academia. Derrotar a otros caballeros de 7 estrellas con el pretexto del viaje de entrenamiento de un caballero y hacerse un nombre fue solo un material de negociación para elevar su posición en este lugar. Aunque hubo problemas inesperados en el proceso, al final todo salió según lo previsto. Porque en este lugar ahora, Patricio se enfrentaba a los 7 sabios con dignidad. Patrick habló con los 7 sabios. Permítanme decir esto de antemano, incluso si la Torre de la Verdad no ayuda, definitivamente seré pionero en el Gran Bosque. Y liberaré a nuestros descendientes del maldito destino de continuar sus vidas a costa de la sangre y la muerte. Y en ese proceso lo solucionaré. Los que estaban con nosotros y los que no. Puedes esperar con ansias cómo se revelará esa diferencia en el futuro. Ante las palabras de Patricio, los 7 sabios guardaron silencio durante mucho tiempo. Y uno de ellos habló. Doble Dragón. Le habló a Patrick como si fuera difícil. Admito que las 4 naciones del Este han derramado mucha sangre por la humanidad a lo largo de los años. No negaré que la paz y la prosperidad que disfrutamos se basan en su sacrificio. Sus palabras habían cambiado. Aunque seguía siendo una forma educada de hablar, no era el tono condescendiente que había utilizado con un subordinado hacía apenas un momento. Patrick miró fijamente a ese sabio. Como si le dijera que diga más. Y dejó escapar un pequeño suspiro y dijo. ¿Pero proponer como respuesta el pionerismo del Gran Bosque? Es demasiado imprudente. Esta es una tarea imposible. Al final, ¿volvemos a eso otra vez? Es el hecho más importante. Desafiar algo sin siquiera una pequeña posibilidad no es coraje. Es simplemente imprudencia. Ser pionero en el Gran Bosque es imposible. Mientras no se desviaran de esta premisa principal,
no se unirían a Patrick. ¿No va a funcionar? Patrick sintió que su intento de dibujar en la Torre de la Verdad terminaría en un fracaso. Pero justo en ese momento, el que hablaba con Patrick añadió una cosa más. Entonces, ¿intentarás demostrarlo? Ante la pregunta que parecía una pizca de posibilidad, los ojos de Patrick brillaron. ¿Qué quieres decir? Tal como dije. Muéstranos la posibilidad. Se quedó en silencio por un momento y luego continuó. Si existe la posibilidad, nosotros también consideraremos seriamente una alianza con usted. También prometiremos nuestra plena cooperación. Pero si fracasas, debes rendirte. En ese momento espero que pagues obedientemente el precio de tu vida. En la forma que queremos. Como quieras. Lo había dicho de forma indirecta, pero significaba que si fracasaba, utilizarían a Patrick libremente como material de investigación. Ante esto, Patrick sonrió alegremente y dijo: Me gusta esto 100 veces más que simplemente hablar en círculos sobre un problema irresoluble. ¿Es eso así? ¿Cuál es el método? Ante esto, dijo el que había hablado. Dentro de nuestra torre hay un legado del Imperio Romano. Espera. No me expone. Mira aquí. Segundo sabio. ¿Estás en tu sano juicio? Ante las palabras del llamado segundo sabio, los otros 7 sabios quedaron impactados. Fue la primera vez desde que comenzó esta reunión que surgió una opinión diferente entre los 7 sabios. Dijo el segundo sabio con una sonrisa. ¿No es el método más preciso? Sería el método más loco. ¿Estás planeando convertir al doble dragón en un lisiado? Reconsiderar. A pesar de la oposición de los otros sabios, el segundo sabio dijo con una leve sonrisa. Si existe un método de prueba más preciso que este, por favor dímelo. Todos guardaron silencio. En la atmósfera inusual, Patrick habló. Primero, por favor explícamelo, ¿qué estás intentando hacerme hacer? Entre los artefactos antiguos que tenemos almacenados en la Torre de la Verdad, hay un legado del Imperio Romano. ¿Qué es? Es un dispositivo de grabación. El dispositivo de grabación más preciso y detallado del mundo. Ese artefacto contiene información del más alto nivel confidencial entre la información recopilada por el pasado Imperio Romano para conquistar el Gran Bosque. ¿Existe tal cosa? Sí. Es el registro de la 10ª Fuerza Expedicionaria del Imperio Romano. Es el registro del apóstol. ¿Apóstol? Era una palabra que nunca había oído antes. Al interrogar a Patrick, el segundo sabio dijo: El gobernante que reina sobre el gran bosque. El apóstol de Callaron, el dios de la destrucción. También es la razón principal por la que el poderoso Imperio Romano fracasó en su subyugación del gran bosque. Oh. Esto era algo que definitivamente quería comprobar. Es decir, aparte de los materiales de negociación de la alianza. ¿No es conocerte a ti mismo y a tu enemigo esencial para la victoria? Mientras Patrick mostraba interés, dijo el segundo sabio. Intenta sobrevivir a una pelea con ese apóstol. ¿Pelea, dices? Eso es correcto. ¿Eso es posible? ¿Dijiste que era un dispositivo de grabación? No es en vano un artefacto de la época del Imperio Romano. Te explicaré los detalles tal como los ves tú mismo. Sígueme. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. 678, capítulo 178. Capítulo 178. Voy a darlo todo, 1. Oh. Esto es asombroso. Patrick exclamó con admiración al ver lo que había fuera de la ventana. No lo había visto cuando llegó porque estaba inconsciente, y después de recuperar el conocimiento, fue llevado inmediatamente a los 7 sabios, por lo que tampoco lo había visto entonces. Qué magnífico y majestuoso era este lugar llamado la Torre de la Verdad. Esto no debería llamarse la Torre de la Verdad. Debería llamarse las Torres de la Verdad. Fuera de la ventana había tantas torres que no podía contarlas todas. Aunque la altura de cada torre variaba, con tantas torres reunidas, parecía una cadena montañosa hecha de rocas y piedras de formas extrañas.
Innumerables torres en esta área, centradas alrededor de la enorme torre en la que se encontraba Patrick actualmente, estaban creando un dominio enorme. Esta fue una de las 3 grandes potencias del continente. La sede de los magos, la Torre de la Verdad. A Patricio, que no podía apartar la vista de la magnífica vista, le habló uno de los 7 sabios. ¿Cómo es? Es impresionante, ¿no? ¿Es cada una de esas torres una instalación residencial para magos? Para ser precisos, son instalaciones de investigación. Los magos que han obtenido un título de 4º piso o superior suelen construir sus propias torres y sumergirse en la investigación dentro de ellas. ¿Existe alguna razón para construir torres separadas? ¿No es esa la única manera de proteger y custodiar plenamente los resultados de su investigación? Es bastante solitario. Ante las palabras de Patricio, los 7 sabios dijeron en serio. Los resultados de la investigación son tan preciosos como la vida misma. No, son más preciosos que la vida. Por supuesto. La vida es finita, pero los logros duran para siempre, ¿no? Al ver que los otros 7 sabios estaban de acuerdo, parecía que esta era la naturaleza de los magos. Son investigadores más que profesionales. También había gente así en Murim. En las prestigiosas facciones ortodoxas, a menudo había quienes se centraban en la investigación de las artes marciales en lugar de entrenar en ellas, dedicando toda su vida a ello. Puede que ellos mismos no puedan aspirar a ser el número 1 bajo los cielos, pero creían que las artes marciales que investigaban y mejoraban algún día producirían el número 1 bajo los cielos. Con tales esperanzas, hubo quienes dedicaron toda su vida a la investigación de las artes marciales. El 90% de estas personas suelen acabar creando solo unos pocos formularios modificados sin resultados significativos. Pero a veces, de hecho, lograban grandes avances y desarrollaban enormemente su secta. A medida que los logros de estas personas se acumulaban uno por uno, los estudios marciales de las prestigiosas facciones ortodoxas se profundizaron. Entonces, ¿qué pasa con la secta del dragón gemelo? Tuve que hacerlo todo. Todo ello. Las artes marciales creadas por el antepasado fundador eran inútiles. La investigación para perfeccionarlo y convertirlo en un arte marcial común y corriente, adecuado para que lo aprendieran sus discípulos sin talento, era responsabilidad exclusiva suya. Sí. Bueno, si eso fuera todo lo que tuviera que hacer, habría estado bien. Pero, ve a ganar dinero. Ve a ganar fama. Manejar las tareas asignadas por la Alianza Murim. Si veis a algún bastardo de facción poco ortodoxo en nuestro territorio, dadles una paliza. Después de hacer todo eso, incluso tuvo que desarrollar artes marciales en su tiempo libre. Vaya, realmente viví diligentemente en mi vida pasada. Mientras Patrick se secaba las lágrimas y recordaba el pasado, el grupo ya había llegado a su destino. Después de subir una larga escalera de caracol, llegaron frente a una magnífica puerta de hierro ubicada en lo alto de la torre. Y los 7 sabios hablaron. Este es el almacén secreto de nuestra Torre de la Verdad. Por favor, no toques ni manipules nada descuidadamente una vez que estés dentro. Supongo que hay muchas cosas caras. Hay muchas cosas caras y muchas cosas peligrosas también. En cualquier caso, no tocar. Tu respuesta. TCH, sí. Parecía que los 7 sabios poco a poco iban conociendo qué tipo de persona era Patrick. Un momento después. Dibujaron un círculo mágico hacia la puerta y cantaron algo simultáneamente. Entonces. Kiik. El círculo mágico grabado en la enorme puerta brilló una vez y la puerta se abrió sola. Seguir atentamente. No toques nada y síguenos de cerca. Recuerda. Absolutamente no toques nada. Incluso si algo te habla, ignóralo. Los 7 sabios advirtieron severamente a Patrick y lo llevaron adentro. Oh. Patrick, que había entrado, estaba asombrado. En el interior se desarrolló un espacio mucho más grande de lo que había imaginado. Había un espacio mucho más grande que el campo de entrenamiento principal de la Facultad de Caballeros y contenía todo tipo de cosas. Había varios artefactos, desde objetos peculiares cuyo propósito no podía conocerse con solo mirarlos, hasta objetos que exudaban una aura peligrosa y parecían caros a simple vista.
¿Por qué ese libro flota en el aire? Absolutamente no lo toques. Es un objeto en el que se sella el alma de un demonio atroz. ¿Es caro si lo vendo? ¿Qué es esa estatua gigante de allí? Es un golem hecho con magia antigua. Lo hemos dejado así porque no sabemos cómo controlarlo. Una vez activado, comienza a destruir todo lo que se encuentre cerca, así que no lo toques en absoluto. ¿Es caro? Esa estatua de la diosa de allí. Es caro, así que deja de preguntar. Sí. Ya veo. Los 7 sabios, al ver a Patrick mirando a su alrededor con los ojos llenos de codicia, estaban muy ansiosos. ¿Qué se debe decir? Fue como confiarle un pez a un gato. Aceleraron su ritmo. Y un momento después. Esto es todo. Eso es oro. Ah, ¿qué dijiste? Dijo uno de los 7 sabios con voz cansada. Este es el artefacto del antiguo imperio romano que te expliqué. Ah, ¿eso es todo? Patrick se lamió los labios y miró el objeto que tenía delante. De todos modos, ¿no era el propósito usar esto? Pero mirándolo en persona, esto fue. ¿Un capullo de gusano de seda? Así es. Tenía exactamente esa sensación. Parecía un capullo de gusano de seda de forma ovalada, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. Cuando los 7 sabios manipularon el capullo de alguna manera. Sí, Dick. La tapa del capullo se abrió, dejando al descubierto el interior. Había un espacio donde una persona podía entrar y acostarse cómodamente. Si ingresa aquí, podrá experimentar directamente el registro almacenado en este dispositivo. ¿Experimentarlo? Así es. Aquí se conserva el registro del apóstol de Callaron, la calamidad andante, que el Imperio Romano encontró durante su conquista del Gran Bosque. ¿La calamidad andante, es ese su nombre? Eso es correcto. A Patrick, que parecía estar pensando en algo, le dijo el segundo sabio. Primero, explicaré este dispositivo. Se trata de un artefacto del Imperio Romano, un dispositivo de grabación que puede almacenar y grabar recuerdos y experiencias humanas. Y en su interior contiene información sobre la calamidad caminante que aniquiló a la 10ª fuerza expedicionaria del Imperio Romano. Pero dijiste experiencia, no ver ni oír, ¿qué significa eso? Es tal como dije. Si entras en este artefacto, te enfrentarás a la calamidad caminante. ¿Afrontarlo? Es un poco difícil de explicar. Lo sabrás una vez que realmente lo hagas. Déjame decirte esto de antemano, si quieres dejarlo, déjalo ahora. Podrías volverte loco si algo sale mal. En palabras del segundo sabio, los otros 7 sabios también hablaron como si estuvieran de acuerdo. Pero Patrick dijo con una sonrisa. ¿No es un poco cool dar marcha atrás después de haber llegado tan lejos? ¿Qué carajo? Hagámoslo solo una vez. Dicho esto, Patrick entró al artefacto por su cuenta. Los 7 sabios, mirando a Patricio, dijeron. Una vez activado el dispositivo tampoco podemos detenerlo. Sin embargo, hay un límite de tiempo. Un límite de tiempo. 7 minutos y 32 segundos. El tiempo de reproducción de este disco es de 7 minutos y 32 segundos. Si sobrevives dentro de ese tiempo, te reconoceremos. Así que haz lo mejor que puedas. Ja ja ja. Mira a estos viejos. ¿Saben quién soy yo para decir que incluso sobrevivir sería difícil? Este cuerpo, ya ves. No es otro que el gran maestro dragón radiante. Suspiro, ¿de qué sirve decírtelo? Es triste. ¡Qué triste! Patrick dejó escapar un pequeño suspiro y dijo. Lo entiendo, así que hagámoslo. Cuando los 7 sabios manipularon nuevamente el artefacto, la tapa se cerró. Y la conciencia de Patrick se desvaneció lentamente como si se estuviera quedando dormido. Esto es perfecto para una siesta. Asterisco. Cuando recuperó la conciencia. Patrick se encontró en un lugar que nunca había visto antes. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en medio de un denso bosque. Parecía que este era realmente el gran bosque. Pero la situación era indescriptible.
Los árboles del bosque estaban congelados y en cada hoja florecían flores de hielo. Innumerables cadáveres, congelados y caídos. E incluso aquellos que huían en una escena de absoluto caos. Retiro, retiro. Uva, corre. Esto es una locura, no deberíamos haber venido aquí en primer lugar. ¿Qué es esto por culpa del emperador loco? Al ver a los soldados gritando a todo pulmón y huyendo con expresiones aterrorizadas, Patrick tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Entonces es así. En efecto. Un dispositivo para experimentar los recuerdos de los demás. Esto es realmente asombroso. Patrick asintió y pensó seriamente. Y luego. ¿No podría usarse esto con fines eróticos? Pienso que podría ganar algo de dinero. Pensar que un tipo así era un gran maestro. De todas formas, dejando de lado el plan de negocio que utiliza este dispositivo, lo importante ahora era comprobar la información registrada en esta memoria y aguantar el tiempo establecido. Patrick miró a su alrededor con expresión tranquila. Al ver a los soldados huir con lágrimas y mocos corriendo por sus rostros de miedo, Patrick quedó un poco impresionado. Todos son de 2 estrellas o más. Incluso aquellos que vestían uniformes de soldados comunes eran practicantes del aura que podían ser llamados caballeros según los estándares del continente actual. Y, sin embargo, todos ellos tiraban sus armas y huían aterrorizados. ¿De qué huían? Pronto lo descubriría. Kuon se acercó lentamente desde la distancia. Lo llamaron la calamidad caminante, y era tal como su nombre lo implicaba. Era tan grande que el suelo vibraba con cada paso que daba. La presión era como una enorme montaña que se acercaba y se sentía un poder inmenso aún más que eso. Esto está más allá de la imaginación. El rostro de Patrick se endureció. Había pensado que sería fuerte. Había estimado que sería 10 o 20 veces más fuerte que un rey ogro. Pero experimentar su poder directamente de esta manera. La comparación en sí misma no tiene sentido. Un rey ogro ni siquiera era una medida adecuada para esto. Era un ser que verdaderamente poseía el poder de ser llamado apóstol de un dios. Pero justo en ese momento. Un shock indiscutible apareció en el rostro de Patrick. A medida que el ser llamado la calamidad caminante se acercaba gradualmente y revelaba su forma, la expresión de Patrick se retorcía. De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Patrick se movió apresuradamente. La forma completa de esa cosa enorme no era visible desde esta distancia. Tuvo que alejarse más y mirar hacia abajo desde un lugar alto para verlo todo. Patrick se movió rápidamente y saltó a un acantilado a poca distancia. Patrick, que había escalado el acantilado llevando su técnica de movimiento al extremo, miró hacia abajo. Solo entonces pudo ver la forma completa de la calamidad caminante. Y... loco. Patrick se mordió el labio inferior con fuerza. La forma general era la de una tortuga. El cuerpo de una tortuga tan grande que recordaba a una montaña, con cabeza de dragón y cola de serpiente. Esta era una criatura que Patrick conocía. No, cualquier persona de las llanuras centrales lo sabría. Por supuesto, nunca lo había visto en persona, pero definitivamente esa era la forma que conocía. Patrick lo miró con una expresión vacía y endurecida y dijo: ¿Tortuga negra? Asterisco. Él lo sabía. En este mundo, Patrick era una existencia completamente aislada. Estas no eran las llanuras centrales, ni tampoco los Murim de Jiangu. Ya no era el gran maestro dragón radiante, Jin Cheon, sino el dragón doble, Patrick Schneider. Él conocía este hecho más desesperadamente que nadie. Por mucho que defendiera las enseñanzas de su maestro, masticara los recuerdos con su amigo y recordara aquellos días. Su conexión con los Murim de Jiangu quedó completamente cortada. Eso era lo que había pensado. Pero, ¿por qué hay algo así aquí? Tortuga negra. Una de las 4 deidades guardianas, una bestia divina que protege el norte. Esta criatura, conocida como un ser imaginario en las llanuras centrales, ahora estaba presente ante los ojos de Patrick. ¿Ese es el apóstol de Callaron? Si es así, las llanuras centrales y este mundo son, no.
Patrick se tambaleó. No fue por el poder que emanaba de ese enorme ser. Lo que lo sacudía ahora eran las dos palabras, esperanza, que existían tan pequeñas y débiles. Tal vez, tal vez, tal vez. No. Esto no está bien. Este es un apego persistente que nunca debería tener. Pero a pesar de eso, Patrick no pudo escapar de la tentación que florecía dentro de él. ¿Cómo no pudo? Si por casualidad. No, ni siquiera uno entre 1.000.000.000, si pudiera conectarse con ese lugar que recordaba. Ojalá pudiera. Maestro, yo. Fue entonces. Croó. Tortuga negra, no, la calamidad caminante, levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un gran rugido. Entonces. Una tormenta de nieve extrema azotó el cielo y comenzó a congelar todo lo que existía. Keuk. Patrick convocó momentáneamente el Yambiati dentro de su cuerpo para resistir el frío que lo congelaba por completo. Una energía caliente floreció dentro de su cuerpo y el calor regresó a su cuerpo, que se había estado congelando desde las extremidades. Pero Patrick estaba realmente sorprendido. ¿Las consecuencias de la energía que libera son tantas? En ese momento, Patrick estaba perseverando al convertir la mitad de su poder en Yambiati. Y eso a pesar de no ser el objetivo directo de la energía que emitía. Y en el caso del Imperio Romano, donde esa energía estaba explotando directamente. Bloquéalo, bloquéalo. ¿Qué están haciendo los magos? Date prisa y bloquéalo. Aquellos que huían frente a Walking Calamity se convirtieron instantáneamente en estatuas de hielo. Y en el momento en que ese ser dio otro paso adelante. Con una enorme onda expansiva, los seres que se habían convertido en estatuas de hielo fueron destruidos. 10.000, o quizás incluso más. En un solo ataque, las fuerzas de la superpotencia continental, el Imperio Romano, quedaron destrozadas. Esa era la calamidad andante. El poder de la desesperación, llamado el apóstol de Callaron, la montaña de la destrucción. Patrick observó la escena mientras mantenía su Yambiati y pensó. Esto es solo un recuerdo. Solo el recuerdo de alguien que ocurrió hace más de 1000 años. Entonces tenía que estar tranquilo y no emocionarse. Por ahora. Haré lo que tenga que hacer. Resolver su desconcierto y dudas era para más tarde. Por ahora, hacer lo que había que hacer era la prioridad. Tortuga negra, no, la llamaste la calamidad caminante, ¿verdad? Patrick saltó del acantilado, resistió la tormenta de nieve extrema y caminó hacia adelante paso a paso. The Walking Calamity ni siquiera le prestó atención a Patrick y simplemente continuó caminando hacia adelante. Para ese enorme ser, Patrick no era diferente de un insecto que se arrastraba bajo sus pies, por lo que probablemente ni siquiera valía la pena prestarle atención. Bueno, lo entiendo, pero... Patrick apuntó con su espada al enorme ser que tenía delante y dijo. Estoy de un poco de humor ahora mismo. Entonces. Pachín. Espadas gemelas, claramente imbuidas de Aura Blades. Patrick, con intenciones de matar materializadas como un brillo rojo en sus ojos, dijo. Voy a darlo todo. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-179, capítulo 179. Capítulo 179. Voy a darlo todo, 2. Primero aclara su mente complicada. Una vez que entra en una batalla, a partir de ese momento se centra únicamente en los medios para derrotar al enemigo. Quizás este fue el aspecto más aterrador de Patrick. Incluso en medio de un desconcierto que sacudió su alma, en el momento en que agarró su espada y corrió hacia adelante, todo quedó claro. Primero, toma esto. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, golpe de dragón parpadeante. El cuerpo de Patrick se convirtió en un destello de luz y voló hacia Walking Calamity. ¡Clang! El golpe de Patrick golpeó con precisión el costado del enorme objetivo. Fue un ataque con el poder destructivo de romper incluso una roca milenaria, pero la calamidad caminante no se movió. Kuon. Lo ignoró como si nada hubiera pasado y continuó avanzando.
En ese momento. ¡Oh! Patrick apretó los dientes y se subió a la parte trasera del Walking Calamity. Patrick, que se sentía como si estuviera en la cima de una enorme montaña, extendió las espadas con ambas manos. Y justo después de que sus ojos se abrieron. Formas de 8 espadas de los dragones gemelos. Cuarta forma, danza salvaje de los dragones gemelos. La cuarta forma, la técnica que desata los ataques continuos más rápidos entre las 8 formas de espada de los dragones gemelos. Patrick centró esos innumerables cortes en un solo lugar. Cacacacacacacac. Se escuchó un ruido desagradable, como si estuviera rayando acero con vidrio, y las chispas volaron bajo los pies de Patrick. Cuando Patrick desató la danza salvaje de los dragones gemelos a toda potencia, ni siquiera se pudo ver su espada. Solo un destello borroso y las espectaculares chispas que brotaban del suelo demostraban que se estaba desatando un ataque. No importaba lo dura que fuera la cáscara de Walking Calamity. Adelante, sigue ignorándome. Incluso una roca milenaria puede ser perforada por el agua que gotea. Los ataques de Patrick estaban creando gradualmente una grieta en el caparazón de Walking Calamity. Geogeok. Finalmente apareció una fina grieta en la carcasa. En ese momento. ¡Cruu! La calamidad caminante, como si estuviera molesta, movió su largo cuello y miró hacia su propia espalda. ¿Qué estás mirando? Patrick no se sintió intimidado en absoluto. Pero el ataque no venía de esa dirección. Sweetie. Algo voló rápidamente desde el lado opuesto. La serpiente, que era la parte de la cola de la tortuga negra, volaba hacia él, mostrando sus afilados colmillos venenosos. Era la única parte de Walking Calamity, generalmente de movimiento lento, que se movía rápida y ágilmente. HMPH. Pero eso no significaba que fuera más rápido que Patrick. Patrick resopló y esquivó el ataque. La cola de la tortuga negra solo se había roto en vano ante la imagen residual de Patrick. Sí. Sin embargo, la criatura no se rindió después de un intento e intentó atacar de nuevo. Patrick siguió moviendo los pies para escapar del ataque. La figura de Patrick se aceleró nuevamente y se volvió borrosa. Y... cacacacacacacaca. Incluso mientras esquivaba por todos lados, la espada de Patrick cortó implacablemente el caparazón de Walking Calamity. Saltaron chispas y fragmentos de aura se dispersaron mientras caían docenas de cortes por segundo. Era como si se estuviera desarrollando un espectacular espectáculo de fuegos artificiales en la enorme parte trasera del Walking Calamity. Parecía como si Patrick estuviera liderando la batalla a su propio ritmo, pero... TSK. El caparazón del Walking Calamity era mucho más resistente de lo que Patrick había pensado. Tuvo que golpear el mismo lugar cientos de veces con su Aura Blade solo para hacer una fina grieta. Y sobre todo, una batalla larga es desventajosa. Simplemente estando cerca de Walking Calamity, emanó una energía fría que atormentó a Patrick. Para resistir el frío, tuvo que hacer circular continuamente su energía interna con Yandeati. A pesar de ello, este terrible frío erosionó gradualmente el cuerpo de Patrick. Si esto continuaba, era obvio quién caería primero. Saad. La cola de Walking Calamity intentó atacar a Patrick nuevamente, y Patrick apresuradamente movió su cuerpo para esquivar el ataque, pero... ¡Probó! En el momento en que Walking Calamity dejó escapar otro gran rugido, un frío mucho más intenso azotó a Patrick. Kewuk. Geogeon. Un resfriado fuerte que parecía que congelaría incluso sus pulmones con una sola respiración. Patrick soportó el ataque emitiendo Yangeati con toda la energía interna de su cuerpo, pero eso fue solo para su propio cuerpo. No pudo evitar que el frío se congelara en el caparazón sobre el que se encontraba. Maldita sea. Por un momento, los pies de Patrick se detuvieron. Se había detenido por un momento muy breve después de esquivar un ataque, y en ese tiempo, el espacio entre sus zapatos y el proyectil se había congelado. The Walking Calamity no se perdió esa apertura. Sí. La serpiente negra de la cola, mostrando sus colmillos venenosos violáceos, se abalanzó sobre Patrick. Y luego... Chomp. La enorme serpiente se tragó a Patrick de un mordisco.
De su boca firmemente cerrada goteaba un líquido venenoso espeso y violáceo. Chidriik. Del líquido venenoso que goteaba al suelo se elevaba un humo nocivo. Un veneno poderoso que parecía que derretiría a una persona común en menos de un segundo. Pero... ¡Boom! Algo comenzó a hincharse en la parte de la cabeza de la serpiente, la cola de la tortuga negra. Y en el momento en que esa energía se expandió hasta su límite. Dragones gemelos 8 formas de espada. Sexta forma, 9 dragones bajo el cielo. Saad. Kwan. Las fauces de la serpiente fueron abiertas a la fuerza y desde dentro estallaron 9 dragones hechos de el de intención formado que había mostrado en Arcana en el pasado. Fue un ataque que elevó el poder a otra dimensión al imbuir a de intención. El ataque con la fuerza destructiva más poderosa que Patrick podía usar en ese momento explotó desde dentro de las fauces de la criatura. Ante esa poderosa fuerza destructiva, incluso la cola de la calamidad caminante tuvo que abrir la boca. Y de entre esa boca abierta, un colmillo venenoso y afilado y una persona salieron disparados. Tos. Tos. Pensé que iba a morir. La condición de Patrick era grave. El veneno era tan fuerte que la piel de Patrick se derretía aquí y allá y su rostro estaba teñido de un morado intenso. Fue envenenado. ¡Qué desastre! Patrick se tambaleó y se puso de pie. Normalmente habría expulsado el veneno con su energía interna, pero ahora ni siquiera eso fue fácil. Ya estaba consumiendo una porción significativa de su energía interna como Yangeati para resistir el frío que emanaba de Walking Calamity. Expulsar el veneno encima supondría una tensión para su energía interna. El límite apenas lo suprimía. Como resultado, la mayor parte de la energía interna de Patrick se consumió solo para sobrevivir a este momento. En efecto, este es el apóstol de Callaron. Comprendió por qué el poderoso imperio romano no tenía otra opción que fracasar. Ya había utilizado alrededor del 80% de su energía interna. El poderoso veneno había derretido su piel e invadido sus músculos, y el veneno que había penetrado en su cuerpo ya se había filtrado en sus 5 vísceras y 6 intestinos. Esta fue la primera vez desde que nació en este mundo que lo empujaron tan lejos en una pelea 1 contra 1. Defeat. En el momento en que esa palabra cruzó por su mente, la mirada de Patrick cambió. Derrotar. Patrick se rió. Y mirando al ser enorme e infinitamente poderoso que tenía delante, dijo. Hola, tortuga gigante, ¿quieres que te enseñe algo bueno? Obliga a su cuerpo maltratado a moverse. Perdiendo. Esa es la tercera cosa que más odio. Redirigió la energía interna que había estado resistiendo el frío y suprimiendo el veneno hacia un propósito ofensivo. Ante eso, su piel, expuesta al frío extremo, comenzó a congelarse y sus órganos internos, penetrados por el veneno, comenzaron a derretirse. Incluso con el dolor insoportable de su piel agrietándose y sus 5 vísceras y 6 intestinos derritiéndose, el espíritu de lucha en los 2 ojos de Patrick no desapareció. Y, de un solo dígito, no es ninguna broma. En un instante, la espada ahora imbuida en la espada de Patrick cambió su forma. La espada de luz que emitía una luz deslumbrante desapareció. En su lugar apareció una espada de aura translúcida. Una espada que emitía una luz transparente pero brillante, como si estuviera hecha de vidrio luminoso. Una espada que existía, pero no existía. Las 2 espadas más claras y transparentes del mundo estaban en manos de Patrick. Este era un reino más allá del aura de la espada. La prueba absoluta que solo podían utilizar aquellos que se habían dado cuenta de que el reino de la mente es la espada es la mente. Rain. Considérelo un honor. Espada intangible. Fue la iluminación final a la que había llegado el gran maestro dragón radiante, Jin Cheon de su vida pasada, justo antes de su muerte en la secta Fénix caída. Con esto, Patrick desató la técnica definitiva más fuerte que pudo. De hecho, esta era una técnica que aún no podía desatar. Lo había alcanzado una vez y lo comprendía vagamente, pero era un reino que aún no había asimilado como propio. Si usara esto en la realidad, seguramente sufriría una desviación de Li, sangraría por sus 7 orificios y moriría. Pero, ¿a quién le importa? No hay necesidad de contenerse ahora, ¿verdad?
De todos modos, este era un mundo virtual. Patrick reunió incluso todo su innato y desplegó la forma de espada. La técnica más fuerte que pudo realizar. Dragones gemelos, 8 formas de espada, octava forma, arte secreto final, el reinado del dios dragón bajo el cielo. La encarnación de la unidad con todo. Olvídate de mí mismo. Olvídate de la espada. Olvídate del mundo. Simplemente olvídalo. Las dos espadas intangibles dibujan en el aire como si bailaran. El camino de la espada tallado en el aire se transforma en un enorme dragón. El dragón dentro del corazón de Patrick. Manifiesta un verdadero dragón divino imbuido de majestad, nobleza y absoluta dignidad. ¡Oh! En ese momento, el cuerpo y el alma de Patrick trascendieron los límites de un humano y se elevaron hacia el cielo. Ascensión. El majestuoso dragón se elevó hacia el cielo, enrollándose complejamente, llenando el cielo y miró hacia la tierra. La manifestación del dragón divino que gobierna sobre todos. Este fue el arte secreto final de la secta del dragón gemelo. La técnica definitiva que encarna un reino más allá del humano. El reinado del dios dragón bajo el cielo. KRRRRRRRR. En el momento en que se enfrentó al dragón divino mirándolo serenamente desde el cielo, la calamidad caminante detuvo sus pasos por primera vez. Como si se hubiera enfrentado por primera vez a una amenaza de igualdad de posición. Y luego. Croó. The Walking Calamity abrió la boca y respiró profundamente. Todo el aire de los alrededores fue absorbido por un rugido feroz y se condensó un frío extremo. ¿Quieres hacer esto, eh? La espada de Patricio, situada dentro del dragón divino, se mueve. Mientras su espada apuntaba hacia arriba, el dragón divino también levantó la cabeza y se elevó aún más hacia el cielo. Y el dragón divino, que había llegado a su límite. ¡Vamos! Cuando la espada de Patricio cayó, cayó al suelo. Y al mismo tiempo. ¡Cuá! La calamidad caminante también arrojó un aliento extremo hacia el cielo. El momento en que los dos enormes seres chocaron con todas sus fuerzas. ¡Cuán! Ese poder cubría el mundo entero. Asterisco. ¿Qué es esto? Aún queda tiempo, no. No hay ningún error. Pero esto es. Los 7 sabios estaban muy nerviosos y en pánico. Incluso para los grandes 7 sabios, que contaban con el mayor conocimiento y sabiduría del continente, esta situación estaba más allá de su sentido común. Del artefacto en el que había entrado Patrick, sonó un potente sonido de advertencia y... Advertencia. Advertencia. Desbordado. Personal circundante, por favor evacúe inmediatamente. Esta fue la primera vez. Aunque no habían analizado completamente este antiguo artefacto, no sabían que tenía tal función. En esta rara situación, algunos de ellos eran fieles a sus instintos de magos. Yo, tengo que grabarlo. Analicemos el patrón de ese texto. ¿El estado del artefacto también debe registrarse con precisión? ¿Alguien está guardando la imagen? Los magos son. Entre ellos, el único que había entrado en razón, el segundo sabio, gritó. No, dice que evacúen, viejos locos. Cuando gritó, los otros sabios finalmente recobraron el sentido. Pero... ¿evacuar? ¿Desde aquí? Ah. No. Proteja primero los tesoros circundantes. Pon un escudo, escudo. ¡Uva! ¿Cómo podrían evacuar de un almacén secreto lleno de objetos preciosos? Tuvieron que protegerlo de alguna manera. Los 7 sabios lanzaron hechizos apresuradamente, colocando capas de escudos alrededor del artefacto. Este escudo, superpuesto por 7 sabios, probablemente podría bloquear incluso el aliento de un dragón. Así que se sintieron aliviados y... Kwang. Keoeok. Kewaak. Tos. Tos. Keu. Kreoreok. El momento en que el artefacto finalmente explotó. 4 de los 7 sabios vomitaron sangre y se desplomaron. Fue el resultado del reflujo de maná cuando la magia defensiva que habían lanzado a toda potencia se hizo añicos por la fuerza.
y después de que todo terminó. Dick. Cheolkeol. Dijo Patrick, quien emergió del interior del artefacto abriendo la tapa. ¿Qué están haciendo todos? El tercer sabio, al ver la expresión tranquila de Patrick, se secó la sangre de la boca y dijo. Eres un podrido, bastardo. Teolseok. Después de dejar esa palabra que representaba los sentimientos de todos. Él también acabó desplomándose. Y Patrick se encogió de hombros y dijo. ¿Qué hice? Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-180, capítulo 180. Capítulo 180. Fuiste tú, 1. Para llegar directamente a la conclusión. Se reconoció que Patricio había pasado la prueba dada por los sabios de la Torre de la Verdad. El contenido original de la prueba era que Patrick soportara una cantidad de tiempo determinada contra Walking Calamity, pero Patrick hizo más que eso. Contra esa calamidad andante, él tenía. Gané. ¿Cómo ganaste? ¿Cómo? Explique la situación detallada de la batalla, date prisa. Los ojos brillantes de los 7 sabios estaban llenos de curiosidad y anhelo. Y Patricio. Bueno, eso es, mi memoria está un poco borrosa. Estaba poniendo a prueba la paciencia de los 7 sabios. Piensa detenidamente, cuidado. Creo que gané, pero no estoy seguro. ¿De verdad vas a ser así? Díganoslo claramente. Habla, bastardo. Los 7 sabios instaron a Patrick a seguir adelante, mirándolo con expresiones de ardiente impaciencia. Pero... querido, no lo sé. Tengo que acordarme para poder decírtelo. ¿Tiene eso algún sentido? Habla. Oye, no es mi culpa que no pueda recordarlo, ¿verdad? Hijo de puta. Sabios o no, no había solución contra un loco. Patrick se rió entre dientes y le dijo a los frenéticos 7 sabios. Dios mío, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Asterisco. Una alianza entre el feudo Snyder y la Torre de la Verdad. Normalmente esto sería absurdo. Ni siquiera un reino, sino un mero feudo de vizconde como el feudo de Snyder, tendría la autoridad diplomática para formar una alianza con una potencia externa. Normalmente, claro está. Odear, qué triste, no es otro que su majestad el rey quien no cumple su promesa. Había una razón por la que Patricio había hecho un berrinche, revolcándose en el gran salón real. Jejeje, es por eso que uno debería buscar beneficios prácticos en lugar de enfrentarlos. Desde el momento en que se acostó frente al rey hubo un plan para extorsionar a la autoridad diplomática. Gracias a ello, el feudo de Snyder pudo celebrar tratados diplomáticos independientes con potencias externas sin el permiso del reino. De hecho, el rey probablemente no había pensado en ello. ¿De qué serviría conceder derechos diplomáticos al feudo Snyder, situado en una zona remota del extremo oriental? Era muy probable que hubiera concedido permiso con ese pensamiento. Si realmente hubiera anticipado que Patrick lograría concluir un tratado diplomático independiente para el feudo de Snyder con otro poder, nunca habría dado su permiso. De todos modos, el tiempo no podía retroceder y Patrick había logrado concluir un tratado de alianza con la Torre de la Verdad. Bueno, era necesario llegar a algún acuerdo sobre las condiciones detalladas. 1. La Torre de la Verdad construirá una rama de la Torre de la Verdad en el feudo de Snyder y enviará magos. Los magos enviados cooperarán con el feudo de Snyder para ser pioneros en el Gran Bosque. 2. Patrick Snyder cooperará fielmente con la investigación y la indagación de la Torre de la Verdad. 3. Los magos enviados cumplirán con las leyes del feudo de Snyder, pero dentro de la torre, los principios de la Torre de la Verdad tendrán prioridad. 4. El feudo Snyder, para el buen funcionamiento de los miembros de la rama. Dijo el sabio, que había estado revisando el tratado hasta que le dolieron los ojos. Espera, este artículo número 23 es extraño. ¿Por qué y ahora qué? Patrick lo miró como si dijera, ¿por qué estás buscando peleas sin ningún motivo? Pero el sabio miró fijamente y no dio marcha atrás. Aquí. Todos los subproductos obtenidos de la exploración del Gran Bosque serán manejados preferentemente por el feudo Snyder. ¿No es esto injusto? No,
Estamos tomando lo que viene de nuestra tierra, ¿y qué? ¿Cómo sabes lo que hay ahí? Por el amor de Dios, si sale a la luz un legado del Imperio Romano, ¿sabrían siquiera qué es y cómo manejarlo? Sea lo que sea, si es precioso, se venderá a un precio elevado. Bastardo espadachín ignorante. Habían pasado 3 días enteros. Durante 3 días, Patrick había estado discutiendo con los 7 sabios sobre las condiciones del tratado. Sus colegas, que inicialmente habían asistido a la misma reunión y habían añadido 1 o 2 palabras, ahora se habían retirado por completo y simplemente estaban observando. Él es realmente otra cosa. Mirándolo, debería haber nacido como mi hijo. Si se hubiera convertido en comerciante, habría barrido todo el dinero del mundo. Nuestro joven maestro es bueno en todo lo que hace. Ante las palabras de April, Matthew e Isabella suspiraron. Lo frustrante fue que esas palabras no estaban mal. Tenía un talento increíble para la espada y, sin embargo, no retrocedió ni un centímetro en las negociaciones con los 7 sabios. Esto fue ciertamente algo asombroso. No, estos viejos tienen tanto dinero, ¿por qué son tan tacaños? ¿Qué, eres un bastardo? Se trata del dinero, se trata del dinero. Basta ya. Fue realmente algo asombroso. Probablemente. Isabella suspiró y dijo. Patrick es Patrick, pero los 7 sabios también son realmente increíbles. Bueno, supongo que hay que ser tan tenaz para dirigir una organización tan grande. Mateo también asintió como si estuviera de acuerdo. En ese momento, un tercero intervino en su conversación. Eso es un malentendido. La persona que intervino mientras levantaba sus gafas fue Riemann Sierra. Él también había entrado en algún momento en esta sala de reuniones y mantenía su lugar. Riemann, mirando la escena de Patrick y los 7 sabios gritándose a todo pulmón, negó con la cabeza y dijo. He vivido toda mi vida en la Torre de la Verdad, pero esta es la primera vez que veo a los 7 sabios actuar así. No suelen ser así. Absolutamente no. Entonces, ¿por qué actúan así? Ante la pregunta de Matthew, Riemann levantó sus gafas y dijo. No se puede evitar. Dado quién es el oponente. Ah. Entiendo. Por supuesto, al principio, los 7 sabios también se rieron de Patrick, hicieron concesiones y respondieron a las negociaciones sin problemas. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta. El oponente fue Patrick Schneider. Si se enfrentaran a él con una risa cordial, podrían ser despojados de todo excepto de su ropa interior. Al final, ellos también empezaron a contraatacar y el resultado. Bastardo loco, ¿tiene algún sentido proporcionar artefactos de forma gratuita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué sirve dejarlos pudrirse en el almacén? Un elemento es un elemento solo cuando se utiliza. ¿Y si se rompe entonces? Ese es su destino. ¿Dónde está tu conciencia? Esto era lo que estaba pasando. Las negociaciones, llenas de voces fuertes y maldiciones, continuaron. Y una semana después. ¡Cuón! La puerta se abrió. No, se cayó. Después de concluir las largas negociaciones, Patrick finalmente salió de la habitación. Patrick, que salió así, tenía una expresión feliz como la de un gato bien alimentado y dijo con una sonrisa complacida. Fue un momento que valió la pena. El sol de la mañana es realmente deslumbrante. Ese es el resplandor de la tarde. Ah, es así. Bueno, da igual, está bien. Porque los estafé a lo grande. ¡Eh! Al ver a Patrick reírse, Matthew miró a los 7 sabios detrás de la puerta. Mirando lo que estaban haciendo los líderes de las 3 grandes potencias y los más sabios de todo el continente. Como se esperaba. Todos se golpeaban la cabeza contra la mesa y murmuraban algo en voz baja. Definitivamente fue una maldición. A mi padre le pasa lo mismo, pero cuando este tipo te atrapa, no hay piedad. El jefe del gremio de comerciantes de El Vador, que abarcaba toda la parte oriental del continente, también parecía exhausto después de negociar con Patrick. Entonces, ¿está todo resuelto ahora? Supongo que sí. Al menos aquí. Ante las palabras de Patrick, Matthew suspiró y dijo.
¿A dónde planeas ir ahora? ¿Un Deacon? ¿No es suficiente después de causar tantos problemas? ¿Este tipo nació para causar problemas? Debe ser un demonio enviado desde el mundo demoníaco para hundir este mundo en la destrucción y el caos. Mi amigo. Deberías pensar esas cosas en tu cabeza. Puedo oír todo. Lo digo para que lo escuches. Al ver los gritos de Matthew, Patrick se quejó. TSK, 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 míralo perdiendo su humanidad. Antiguamente, aunque era tímido, era un niño muy amable. ¿Cómo acabó así? El problema grave era que realmente no sabía cómo había terminado así. A Matthew, que estaba agarrado a un pilar cercano y golpeándose la cabeza contra él, Patrick le dijo. De todos modos, no te preocupes. No vamos a pelear la próxima vez. ¿En serio? Ante la mirada sospechosa de Matthew, Patrick se golpeó el pecho con confianza y dijo. Sí. Voy allí por invitación, así que no habrá peleas. Entonces eso es un poco mejor. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio y dijo. ¿A dónde vas? Evergreen. Lo siento, no te escuché correctamente. ¿Hunde? Evergreen. El hogar de los elfos en el norte. Yep. El territorio prohibido de la humanidad donde dicen que te dispararán con una flecha y te matarán incluso si eres el emperador del imperio si entras sin permiso. Yep. Vas allí. Yep. Correcto. Ya veo. Matthew le dio la espalda sin dudarlo y dijo. Perdón, acabo de recordar algo que dejé en casa. Matthew, que estaba a punto de regresar, fue agarrado por Patrick. Oye, ¿a dónde crees que vas? Suéltame. Eres un bastardo loco. Me voy a casa. Oye, qué desleal. Un verdadero amigo debería seguirte a Ainan, al infierno y a Evergreen. ¿Qué diablos es un amigo para ti? Al escuchar la voz de Matthew, Isabella y April también se acercaron. ¿Qué está pasando? Mayor, este loco bastardo dice que va a Evergreen. Correcto. Ya veo. Esta no fue la reacción que esperaba. Dijo Mateo otra vez. Senior. Es Evergreen, te lo digo. ¿Sabes lo que pasa cuando un humano va allí, verdad? Él estará bien. ¿Perdón? A diferencia de Matthew, Isabella estaba tranquila. Porque ella sabía lo que había sucedido cuando Patrick había hecho contacto con los elfos en Arcana antes. En ese momento, los elfos habían tratado a Patrick con el máximo respeto y le habían rogado que visitara Evergreen solo una vez. Recordando la visión de Patrick sonriendo tontamente mientras bebía vino élfico servido por una hermosa dama élfica. Estoy enojado. Sintió una oleada de ira. Pero ella dijo con expresión tranquila. Él irá allí por invitación formal de los elfos, así que debería estar bien. Si ese es el caso, entonces bueno. Cuando Mateo parecía convencido, la expresión de Patricio, por el contrario, se volvió hosca. Te lo dije, ¿no? Voy allí por invitación formal. ¿Cómo puedo creer tus palabras? Vaya, no me crees, no crees en este símbolo de confianza y fe, Patrick Schneider. El símbolo del caos y la destrucción, querrás decir. MMHMM. Lógicamente estoy de acuerdo. Ante las palabras de Matthew, Isabella y Rimanciera, que estaba a su lado, también asintieron, Oye, ¿por qué estás aquí? Dijo Patrick al ver a Riman, quien estaba naturalmente con ellos. En ese momento. He recibido las órdenes de los 7 sabios y actuaré contigo a partir de ahora. ¿Tú, por qué? Es la orden de los 7 sabios. Quedarse a tu lado y... Rimanciera, que llevaba un rato pensando y eligiendo sus palabras, se levantó las gafas y dijo. Me dijeron que te cuidara desde un costado. ¿Me estás espiando? Dijeron que cuidaran. Esos viejos podridos. Los 7 sabios también se habían dado cuenta. Qué peligroso fue dejar suelto a Patrick Schneider. Entonces tuvieron que contratar a alguien confiable como monitor, y ese era Rimanciera. Si conectaran a cualquiera, y mucho menos controlaran,
incluso una vigilancia adecuada sería imposible. Así que la persona que habían seleccionado con el máximo cuidado fue Riemann Sierra. Sus habilidades eran excepcionales y ya conocía a Patrick. Patrick miró fijamente a Riemann. ¿No dijeron que este tipo era un prospecto prometedor entre los espadachines mágicos? En Arcana, junto con García del Imperio y Antorio de la Santa Teocracia, este Riemann Sierra había sido considerado un fuerte contendiente por el campeonato. Una figura poderosa que manejaba 5 armas del alma y había alcanzado el nivel de 5 estrellas solo con pura esgrima. Quizás en el futuro incluso reciba el título de guardián. Un guardián de la Torre de la Verdad era un puesto tratado como igual a un paladín de la Santa Teocracia. Poner tal talento al lado de Patrick fue una prueba de que la Torre de la Verdad trataba a Patrick como muy importante y, al mismo tiempo, como un individuo muy, muy, muy peligroso. Como Patrick parecía estar sumido en sus pensamientos, Riemann le dijo que lo persuadiera. Actuar conmigo tiene varias ventajas. ¿Qué son? Primero, el reino Caesar no podrá molestarte. ¿En serio? Eso es correcto. Aunque se dice que el malentendido entre usted y el reino Caesar se ha resuelto, quedará resentimiento. ¿Qué malentendido? Aquellos a quienes les patearon el trasero probablemente solo estén llenos de veneno. Sí. Él lo sabe bien. Riemann asintió y dijo. Lógicamente hablando, es muy probable que el reino Caesar no renuncie a vengarse de ti. Entonces, ¿qué pasará? Todos esos bastardos morirán. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No serían molestas las batallas innecesarias? Bueno, un poquito. En cualquier caso, es cierto que es molesto. Patrick asintió con una expresión que decía, está bien. Digamos simplemente eso. Ante eso, Riemann dijo como si lo hubiera estado esperando. Si actúas conmigo, el reino Caesar no intentará en absoluto ningún truco tonto. Es así. Pensó Patricio. Para llegar al territorio elfos, de Evergreen desde aquí, no tuvo más remedio que pasar por el territorio del reino Caesar. ¿Qué carajo? Si las cosas van mal, podría destrozarlo todo, volarlo, destrozarlo y quemar la tierra, creando una escena del infierno de la que se hablará durante 1000 años en esta tierra, no importaría, pero... ¿Eres siquiera humano? Bueno, si podemos pasar pacíficamente, sería bueno. Me alegro que lo entiendas. Riemann dejó escapar un suspiro de alivio. Él, que había recibido la orden de los 7 sabios, estaba en una posición en la que absolutamente tenía que seguir a Patrick. Francamente, si Patrick se negaba, estaba en una posición en la que tendría que seguirlo en secreto por detrás. Entonces, ¿me permites acompañarte? Sí. Vamos juntos. Mulumesk. Me preocupaba qué harías si no lo permitías. Ja ja ja. ¿De qué estás hablando? Por supuesto, doy la bienvenida a su empresa. Somos camaradas que luchamos juntos en la final de Arcana, ¿no? Eran las semifinales. Ah, lo fue. Bueno, eso no es importante, así que sigamos adelante. De todos modos, cuento contigo. Mi amigo. Patrick sonrió brillantemente y puso su brazo alrededor del hombro de Riemann. En ese momento, Riemann no lo sabía. Lo que significaba hacerse amigo de Patrick Schneider y acompañarlo. TSK. Matthew, que conocía el significado, solo podía chasquear la lengua y mirar a Riemann con lástima. Contacto 2.